Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a su canal Hablando de Alcoholismo. Espero que estén pasando un día tranquilo, en calma y en paz. El día de hoy vamos a tocar un tema relacionado a lo que es la aceptación del alcoholismo. En los videos anteriores hemos descrito cuál es el requisito fundamental para que el alcohólico pueda pertenecer a un grupo de alcohólicos anónimos, que es el sincero deseo de dejar de beber. Cuando esta persona quiere dejar de beber es porque ya tiene un problema. También hemos hecho una descripción de lo que es un alcohólico, las fases que pasa el individuo para poder convertirse en un alcohólico problema. Hoy vamos a definir lo que es una parte de lo que es el programa de recuperación de Alcohólicos Anónimos. Para poder atender el problema del alcoholismo en la persona y podernos recuperar, tenemos el método de los 12 pasos. Pero el paso más importante que tenemos que dar para que el individuo empiece su recuperación es el primer paso. Vamos a ver qué dice el libro 12 pasos y 12 tradiciones acerca de lo que es este primer paso. Primer paso: admitimos que éramos impotentes ante el alcohol, que nuestras vidas se hayan vuelto ingobernables. ¿A quién le gusta admitir la derrota total? A casi nadie. Por supuesto, todos los instintos naturales se rebelan contra la idea de la impotencia personal. Es verdaderamente horrible admitir que con una copa en la mano hemos deformado nuestra mente hasta tener una obsesión por beber tan destructiva que solo un acto de la providencia puede librarnos de ella. Esta primera parte de lo que es el primer paso nos habla de la derrota total. Pero ¿quién admite la derrota? Hemos estado acostumbrados durante toda nuestra vida de ser triunfadores, de no derrotarnos ante nada. Cuando éramos niños, jugábamos, siempre queríamos ser ganadores. Cuando jugábamos fútbol, siempre queríamos ser los triunfadores. Entonces vivimos una vida en la cual se nos enseñó o nos adaptamos a que siempre vamos a ganar. El simple hecho de una derrota nos hace sentirnos mal. Y sobre todo cuando esa derrota es parte de un problema que tú tienes. Pero hablando del alcoholismo, todos nuestros instintos naturales, esos instintos en los cuales nosotros nacemos con ellos, pero que en una parte de nuestra existencia nosotros los deformamos. Hagan de cuenta que tenemos una línea invisible donde todo ser humano nace con esos instintos, pero las causas familiares, las causas económicas, los traumas, todo ese tipo de situaciones que suceden en la vida del niño o del joven influyen para que esa línea invisible que tenemos de nuestros instintos naturales rebasen y se conviertan en defectos. Algunas religiones le llaman pecados. Nosotros podemos hablar de unos instintos, por ejemplo, el instinto material. La persona siempre vive trabajando para poder reunir, comprarse una casa, comprarse un automóvil, usar buena ropa. Ese es el instinto material. Pero si nosotros rebasamos ese instinto, lo convertimos en una ambición. Querer tener ya no nada más un carro, sino 4 o 5 carros, ya no tener una casa, 6, 7 casas. Entonces, en el estado de querer tener todo eso, nosotros convertimos ese instinto material en un defecto y podemos ambicionar. Y al ambicionar, nosotros
hacemos todo lo posible por obtenerlo, aunque en el camino vayamos destruyendo personas, destruyendo derechos, destruyendo todo con tal de lograr nuestro objetivo. Entonces, esos instintos materiales, el instinto sexual, el instinto de seguridad, el instinto emocional, se rebelan ante la idea de que no puedo controlar el alcohol. Se rebelan ante la idea de derrotarme totalmente ante el alcohol. Pero aquí sucede algo importante. Tenemos que ver que el alcohólico, como con una copa en la mano, destruyó totalmente su voluntad. Cuando una gota de alcohol entra a mi mente, se desborda una obsesión por consumir alcohol y seguir consumiendo alcohol a cada instante. Ese problema se convierte en una obsesión, una idea fija que hace a la persona alcohólica. Cuando ese líquido, ese alcohol entra en tu mente, te arrebata la voluntad y llegas al bar y golpeas la barra y dices, ¿cómo fue que volví a sucumbir ante el alcohol? Cuando la persona ya está en esa etapa, ya no hay algún poder humano que te arranque esa obsesión. Ya no hay, ya la ayuda tiene que ser diferente. Ya la ayuda para poder resolver ese problema del alcoholismo ya no está en el alcance humano, ya no está en el doctor, ya no está en el psiquiatra, ya no está en el médico general, el que te da las pastillas, porque sabemos que para el alcoholismo no hay una cura. Es una enfermedad que la podemos detener. En este caso, cuando nosotros nos derrotamos ante el alcohol, solamente en este caso, nuestra derrota se convierte en un triunfo. Porque al derrotarnos, estamos poniendo el cimiento para iniciar la construcción de una vida útil y feliz, alejado del alcohol. Cuando nosotros admitimos nuestra derrota total ante el alcohol, empezamos a adquirir cierta sobriedad. Esa sobriedad es la ausencia del alcohol. Pero poco o nada podemos lograr con esa sobriedad si no admitimos totalmente la derrota ante el alcohol. Yo, cuando llegan personas buscando información al grupo, yo lo que les comento, si les digo, si tú vienes por salvar un matrimonio, si vienes porque tu papá te lo dijo, porque tu mamá te lo dijo, por salvar un trabajo, por rescatar a tu novia, por rescatar a tu esposa, Alcohólicos Anónimos no es para ti. Pero si tú vienes porque el alcohol ya te golpeó, porque el alcohol ya te hizo y deshizo con tu vida, y si tú vienes a Alcohólicos Anónimos por salvar tu vida, créeme lo que aquí vas a encontrar las herramientas necesarias para poderlo lograr. Pero si no vienes por salvar tu vida y vienes por recuperar algo material, Alcohólicos Anónimos no es para ti. Porque necesitamos derrotarnos totalmente. En mi caso muy personal, llegó el momento en que yo me encontraba en una encrucijada. Una encrucijada en seguir bebiendo y terminar en una locura o en la muerte. Y la otra es empezar a cambiar de vida, cambiar de juicios y poder empezar una vida útil y feliz recuperándome del alcoholismo.
Hoy yo decidí por la segunda opción. Muchos de mis amigos me han llegado noticias, me llegan noticias a cada instante. ¿Te acuerdas de tal amigo? Sí, falleció. ¿Te acuerdas de tal persona? Falleció. ¿Y a causa de qué? Pues tomó 11, 12 de la noche, iba tomado, salió a carretera y chocó. Y se mató. En un pleito de bar, de esos pleitos que siempre están en las cantinas, en los bares. Un mal golpe, cayó mal y murió. Entonces, mueren a causa y consecuencia del alcohol. Es muy importante la derrota definitiva para que la persona que está teniendo problemas pueda iniciar y reconstruir su vida. Vamos a continuar con la lectura del primer paso. Aquí dice que nosotros, al vernos obligados a admitir la derrota, la mayoría de nosotros nos rebelamos. Habíamos acudido a Alcohólicos Anónimos con la esperanza de que se nos enseñara a tener confianza en nosotros mismos. Entonces se nos dijo que en lo concerniente al alcohol, la confianza en nosotros mismos no valía para nada, que de hecho era una gran desventaja. Nuestros padrinos nos dijeron que éramos víctimas de una obsesión mental tan sutilmente poderosa que ningún grado de voluntad humana podría vencerla. Se nos dijo que sin ayuda ajena no podía existir tal cosa como la victoria personal sobre esta obsesión. Complicando implacablemente nuestro dilema, nuestros padrinos señalaron nuestra creciente sensibilidad al alcohol como una alergia. La llamaban el tirano alcohol. Blandía sobre nosotros una espada de doble filo. Primero nos veíamos afligidos por un loco deseo que nos condenaba a seguir bebiendo y luego por una alergia corporal que aseguraba que acabaríamos destruyéndonos a nosotros mismos. Aquí es importante que respecto a lo que es el alcohol, la voluntad no sirve de nada. Exactamente, la fuerza de voluntad es lo primero que el alcohol te arrebata. Cuando tú ya estás bajo el problema del alcohol y el alcohol entra en tu mente, despierta una obsesión por seguir bebiendo, una obsesión que es parte de que te pueda llevar a una locura emocional o a una locura prematura. La confianza en sí mismo no es factible ni sirve de nada para la lucha contra el alcohol. Nosotros, los que estamos con este problema del alcoholismo, hemos triunfado en otras áreas de nuestra vida. Tenemos voluntad para hacer muchas otras cosas. Triunfar en los negocios, triunfar en nuestra vida laboral, triunfar en el ejercicio. Pero cuando hacemos contacto con el alcohol, ahí la voluntad no sirve absolutamente de nada. Cuando el alcohol nos hace presa de él, ya no hay factor humano que nos pueda quitar esa manera de beber. Entonces entramos a un estado de ingobernabilidad. La persona es impotente ante el alcohol, es impotente ante el hecho de querer dejar de beber. Porque cuando el señor alcohol o el tirano alcohol entra en tu mente, se acabó todo. Cuando yo tenía un acto importante en mi vida y para matar el tiempo me metía a tomarme 1, 2 o 3 cervezas, cuando esa cerveza hacía contacto en mi mente, la obsesión aparecía y esa primera o segunda cerveza se convertía en 3, 4, 5 días. Y el evento o la actividad a la cual yo estaba para hacer
desaparecía. Entonces no existía voluntad de mi parte para poder poner una barrera y decir hasta aquí. No tenía voluntad ante el alcohol. El alcohol lo que hacía en mi persona, cuando yo no estaba alcoholizado, tenía mi personalidad, una persona honesta, una persona trabajadora, una persona feliz, una persona contenta. Pero cuando el alcohol entraba en mi mente, se despertaba el monstruo. Se despertaba la persona enojona, la persona que quitaba todo lo bueno y lo sustituía por el alcohol. Y empezaba una etapa de que yo sabía dónde empezaba, pero no sabía dónde terminaba. Había ocasiones en que no sabía ni cómo llegaba a la casa. Y cuando andas ahora sí en taxi, no hay ningún problema, pero cuando traes vehículos en tus manos, es algo terrorífico. Al otro día que tú amaneces de una borrachera y dices, ¿cómo llegué? Y te asomas y ves la camioneta que traías. Es ahí donde te das cuenta que la obsesión por el alcohol te puede llevar a una muerte prematura. Un amigo de la juventud que estudiaba en el Politécnico, en una francachela, en una borrachera, agarró su carro, chocó, le amputaron las 2 piernas. Hasta la fecha hoy vive, pero sin esas partes de su cuerpo. ¿A causa de qué? A causa del alcohol, a causa de la obsesión. Llevábamos más de 4 días tomando por todos lados porque no podíamos controlar nuestra manera. Si nosotros sacamos un resumen del placer y el desastre que ha hecho el alcohol en nuestras vidas, el desastre va a ganar ese resumen. La vida o nuestra manera de ser, nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar, cuando el alcohol se hace presente en nuestra vida, ya no tenemos gobierno sobre él. Ya no tengo razón para poder elegir. Ya mi vida se había vuelto ingobernable. 2, 3 días sin alcohol, 4, 5, 6, 7 días alcoholizado. Esa es la gran ingobernabilidad que el alcohol hace en la vida de las personas. Por eso es importante, muy importante, que la persona toque fondo. ¿Qué significa tocar fondo? El lugar donde ya no hay más, donde ya llegaste al límite, llegaste a una condición en que ya no hay más caída. Ahí es ahora sí el límite donde ya no puedes descender más. Cuando este programa inició y cuando se empezó a escribir este libro de Alcohólicos Anónimos, se trataban de los temas de aquellas personas que ya no tenían solución a su vida, donde ya habían descendido a lo más ínfimo de sus vidas, donde ya habían perdido totalmente todo. Habían perdido familias, habían perdido empleo. Muchos ya tenían la condición de calle. Esos fueron los que iniciaron lo que es Alcohólicos Anónimos. Y solamente se trataba de ese tipo de personas, los que ya no tenían solución humana. Pero gracias a Dios, en la actualidad, van llegando al programa personas que todavía conservan trabajo, conservan familia, conservan la economía, conservan su cuerpo completo. No tuvieron que descender tanto para darse cuenta que el alcohol se estaba convirtiendo en un problema.
Es importante que el alcohólico toque fondo, para que de ahí inicie como el ave fénix de las cenizas de su persona a una nueva vida. ¿Por qué la insistencia de que la persona toque fondo? Porque si no toca fondo la persona, puede quedar en su mente un pequeño resquicio de que todavía puede controlar el alcohol. A este tipo de personas le decimos: si con todo lo que te hemos platicado, de lo que nos ha sucedido en nuestras vidas, de lo que le ha pasado a familiares, amigos cercanos, todavía crees que tú puedes controlar el alcohol, te damos la oportunidad de que te vayas, te metas a la primer cantina, te tomes 4 o 5 cervezas y te vayas muy tranquilo a tu casa. Si tú lo haces y vienes hacia nosotros y nos dices: me tomé 5 cervezas y no pasó absolutamente nada, todos nosotros nos quitamos el sombrero ante ti y te respetamos. Pero eso muchas veces no sucede. Lo importante para nosotros es que la persona toque fondo y nosotros les expliquemos de qué trata el programa de Alcohólicos Anónimos. Si esa persona no lo entiende o no lo quiere entender, ya lleva sembrada la semilla de que el día de mañana, cuando ya haya tocado fondo, cuando ya haya perdido todo y regrese derrotado, sepa que dentro de Alcohólicos Anónimos hay una solución y que tenemos que luchar mano a mano para poder solucionar ese problema. Tenemos la esperanza, tenemos la voluntad, tenemos la fe que algún día vamos a alcanzar la sobriedad. Vamos a dejar de sufrir con nuestro alcoholismo para iniciar una vida útil y feliz dentro de Alcohólicos Anónimos. ¿Cómo saber dónde existe Alcohólicos Anónimos? Tenemos la Central Mexicana de Alcohólicos Anónimos, tenemos nuestras redes de Alcohólicos Anónimos donde pueden conseguir la información. Si este video te ha gustado, compártelo, puede salvar una vida. Y recuerda, solo por 24 horas, un día a la vez.